Shalom amigos, buenas tardes y gracias de nuevo por estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema muy importante hoy, el tema de la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Verdad? Según la Torá, según el judaísmo, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dicen los profetas de Israel? ¿Qué dice el judaísmo con respecto al tema este de la gracia? ¿Y qué significa originalmente, ¿verdad? El tema de la gracia. Y para esto vamos a buscar en Génesis, Bereshit, Génesis, capítulo 6, versículo 8, ¿verdad? Donde leemos que dice, que Noah halló gracia ante los ojos del Eterno, ante los ojos del Dios de Israel, el Padre Celestial. Y aquí vemos como Noé, un versículo después se nos cuenta que Noé fue un hombre justo en su generación, ¿verdad? Que andaba con Dios, caminaba con Dios. Y vemos que él halló la gracia y el favor de Dios, ¿verdad? En su generación. Así que vemos aquí desde el principio del primer libro de la ley de Moisés, ¿verdad? El concepto de la gracia, el favor de Dios, su misericordia, su amor para aquellos que creen, ¿verdad? En el Dios de Israel, confían en sus promesas, confían eh, eh, en el Padre Celestial, ¿verdad? Y guardan sus mandamientos, viven vidas dedicadas a los mandamientos del Eterno, andando con Dios, ¿verdad? Y el Eterno aquí vemos cómo dice sobre Noé, de que él fue un hombre justo, recto delante de Dios, por lo cual también haya su gracia, su amor, su misericordia. Pero vemos lo que hace, por ejemplo, con este versículo, las traducciones de las Biblias cristianas modernas, por ejemplo, cómo cambian estos versículos. Eh, Miren, por ejemplo, a la NBI, la nueva versión internacional, ¿qué es lo que dice en Génesis 6:8? Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor, con el favor del Eterno. Contaba con el favor del Eterno. No que halló gracia ante los ojos del Señor, ante los ojos del Eterno, el Dios de Israel, no. Noah contaba. Y las implicaciones aquí son grandes y hay una razón específica por lo cual ellos lo traducen de esta forma, se desvían del original hebreo y lo traducen de esta forma y tiene su trasfondo y su razón teológica, ¿verdad? Por lo cual ellos hacen eso. Pero vamos a continuar. Vamos a ver qué dice nuestro Padre Celestial con respecto a su propia persona, con respecto a Él mismo. ¿Quién es? ¿Cuál es la esencia de nuestro Padre Celestial? Y esto lo vemos clarito en Éxodos, Shemot, Éxodos 34, versículo 6. Aquí, si se recuerdan, este es el famoso pasaje cuando el Eterno mismo, el Padre Celestial, ¿verdad? Le muestra su gloria a Moisés, ¿verdad? Escondiéndolo bajo la piedra, atrás de una piedra, y el Eterno pasa su presencia sobre él, ¿verdad? Y el Eterno proclama y dice, y estas son las palabras de nuestro Padre Celestial, señoras y señores, hablando, mostrándole a Israel, a Moisés, al pueblo de Israel, quién es en verdad nuestro Padre Celestial, su esencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Entonces pasó el Eterno delante de él, de Moisés, ¿verdad? Y proclamó diciendo, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en gracia y verdad. Gracia y verdad. Verav Hesed en hebreo, de nuevo la palabra Hesed, ¿verdad? Que guarda su gracia a millares, el que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, etcétera, etcétera. Vemos aquí de nuevo como nuestro Padre Celestial está lleno de gracia, abundante en gracia, y como muestra su gracia, su amor, su misericordia a millares, ¿verdad? El que perdona iniquidad, la transgresión, el pecado. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese, señoras y señores, es el Dios de Israel, el Dios del que el pueblo judío siempre ha creído, en que siempre ha confiado y al que siempre nos hemos apegado.
¿verdad? Y por eso es que guardamos sus mandamientos y tratamos de seguir sus mandamientos, ¿verdad? Porque su amor y su gracia, su misericordia está con aquellos, ¿verdad? Que lo temen y guardan sus mandamientos, como dice en Éxodo 20, versículo 6. Éxodo 20, versículo 6, cuando el Eterno aquí está dando los 10 mandamientos, ¿verdad? Públicamente hablándole en voz audible a todo el pueblo de Israel, millones y millones de personas, ¿verdad? Nosotros, nuestros patriarcas, nuestros antepasados, escuchando al Dios de Israel mismo hablando estos mandamientos, diciendo y declarando, como dice el Éxodo 26, ¿qué es lo que dice? Y muestro gracia, Hesed, y muestro gracia, Hesed, a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que la gracia del Eterno, la gracia de nuestro Padre Celestial es para aquellos que aman al Eterno guardando sus mandamientos, que viven una vida de obediencia al Eterno, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Tratando de cumplir sus mandamientos. Para ellos es la gracia del Eterno, para ellos es la misericordia y la bondad del Eterno, ¿verdad? Así que vemos claramente aquí, como de nuevo las Biblias cristianas, no todas, pero hay algunas versiones que sí, la mayoría de ellos quitan la palabra gracia, ¿verdad? Y lo traducen entonces como misericordia o bondad, lo cual de nuevo esconde, esconde la palabra gracia, la tapa, y entonces deja a la persona saber o malinterpretar de que la gracia no existe en la ley de Moisés, no existe no está, no es como algo importante para el pueblo judío porque no ni siquiera sale en la Biblia hebrea, lo cual es completamente falso, completamente erróneo y algo completamente absurdo, como hemos visto, como vemos aquí en estos versículos claritos. Busquemos, por ejemplo, los salmos, ¿verdad? En el Salmo 52:1. Dice y afirma el rey David, que es lo que afirma aquí y nos declara aquí el siervo de Dios. Dice que la gracia de Dios, ki del kolayom, la gracia del Dios de Israel, ¿verdad? Es todos los días, cada día, cada instante. Ahí está la gracia del Dios de Israel. Hesed, de nuevo, es la palabra que sale aquí, señoras y señores. Y cómo traducen muchas Biblias cristianas este versículo, cambian gracia, ¿verdad? La palabra original en hebreo, ¿verdad? Y lo traducen a sus palabras como misericordia, bondad, etcétera, etcétera. De nuevo, tapando la gracia, el concepto de la gracia en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la Biblia hebrea, para que el lector entonces no haga esa conexión. Y entonces ellos pueden tener entonces base para argumentar de que la gracia viene por Yeshua, Jesús, mientras que la ley o la justicia por Moisés, lo cual es completamente falso, erróneo, ¿verdad? Y un serio problema teológico y bíblico. Vamos a ver el Salmo 103, Salmo 103 del 7 al 13, clarito, este es un versículo, son versículos claves aquí, señoras y señores, presten atención. Dice Salmo 103 del 7 al 13. A Moisés dio a conocer sus caminos, a los israelitas sus obras. ¿Verdad? A Moisés dio a conocer sus caminos, a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Eterno, el Dios de Israel, lento para la ira y grande en Hesed. Hesed de nuevo, en gracia, grande en gracia. Así dice la Biblia hebrea, la Biblia original. Así dice el Salmo original en hebreo. Pero ¿cómo lo traducen las Biblias cristianas? Algunas tradiciones en las Biblias cristianas tristemente hoy día se desvían por completo y quieren tapar la gracia que el Eterno reveló a su pueblo Israel, ¿verdad? Y lo quieren traducir como misericordia, bondad o cualquier otro término que no deje al lector hacer la conexión y darse cuenta de que la gracia fue revelada ya desde hace mucho tiempo en Sinaí al pueblo judío, al pueblo de Israel. El Dios de Israel, el Padre Celestial, es un Dios de gracia, de misericordia, de bondad, ¿verdad? Y el pueblo judío siempre
ha conocido este concepto, siempre lo ha experimentado, como lo vemos clarito aquí en este salmo y en los versículos de la Torá, de la ley que acabamos de leer anteriormente. Y continúa el versículo 8, 9, etcétera, que es lo que dice: no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su Hesed. Hesed de nuevo, su misericordia. Mira cómo traducen aquí misericordia. En vez de poner gracia, así es de grande su gracia. No, ponen misericordia. Para los que le temen. Así que de nuevo vemos aquí cómo David hace la conexión con Éxodo 26, ¿verdad? Que leímos anteriormente, ¿verdad? Que la misericordia, la gracia del Eterno, la Hesed, la bondad, la gracia, misericordia del Eterno están con los que le temen, los que guardan los mandamientos del Eterno, ¿verdad? Como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. El Eterno es el que nos perdona en su gracia, en su bondad, en su misericordia. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Eterno a los que le temen. Y aquí lo vemos de nuevo, señoras y señores, está clarito, 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 cómo el Dios de Israel, nuestro Padre Celestial, es un Dios de gracia, de amor, de misericordia, ¿verdad? Y esta gracia y bondad y amor siempre fue revelada al pueblo de Israel, y es un concepto que siempre ha estado claro con nosotros, el pueblo de Israel. Está muy claro en la ley de Moisés,